Y bueno, aquí vamos con el ejercicio, el 1. Dice, la placa delgada de la figura está sometida a un desplazamiento uniforme en la dirección x sub 1, que es esta de acá. El desplazamiento es este que te dan acá. Fíjate que te hacen como una acotación en blanco acá, como que ese es el acortamiento que va a tener. Y digo acortamiento porque la placa, eh, debido a este esfuerzo, hace que se reduzca de esta posición a esta otra, y por eso es un acortamiento. No va hacia la derecha alargándose, sino acortándose. Ese dato, fíjate que como estamos hablando con el eje x1, ese dato sería para nosotros delta x1, es decir, el cambio de la posición de ese eje. Y acá, perdón, acá, el cambio de la posición sería este de acá. Y son 0,013 centímetros y coloco negativo. ¿Por qué? Porque la dirección que va a tener ese cortamiento es justamente hacia la izquierda, porque se está cortando de todo el cuerpo. Recuerda que aquí está nuestro origen del sistema de coordenadas, ¿ok? Entonces está yendo en dirección negativa, es decir, acortándose. Si se estuviera estirando, estos esfuerzos estuvieran hacia la derecha y acá lo hacemos de esta forma. Y la longitud que te dan acá abajo es justamente el delta de la posición del eje 1, x1. Es decir, si esto fuera el caso original, esos 26 estuvieran aquí y no completo. O sea, esta dirección que te dan acá es su longitud original. Y esto de acá es lo que se acortó, es decir, delta U, y este sería para nosotros delta X1, y este es delta U1. Esos delta están acá, ya sabes, negativos y positivos. ¿Qué pasa? Que en este ejercicio, bueno, vamos a seguir leyendo, dice, suponiendo un estado plano de tensiones. Cuando te hablan de un estado plano de tensiones, se refieren a estas tensiones, y el estado plano se refieren a 2D. O sea que no tengo que dibujar esto, no hace falta hacerlo en 3D. Dice que el material es isótropo y elástico, lineal. Esto significa que va a respetar la ley de Hooke, y otra de las cosas también que cuando dicen material isótropo significa esto. Estás viendo acá que nosotros tenemos el módulo de elasticidad. Bueno, como es isótropo, estos dos se pueden sacar como factor común, o sea que este módulo de elasticidad es igual para una parte y para un eje, o sea, en las tres direcciones. Hay cuerpos que son como mezcla, entonces va a tener componentes o partes que van a tener módulo de elasticidad diferente. En este caso podemos sacar un factor común de esta fórmula, y fue lo que yo hice para resolver. De hecho, yo resolví un poquito, cambié un poco el orden comparado con lo que tú me pasaste. Pero está muy bueno ese material, igual. Entonces, acá. Y le puse ciertas cositas adicionales para que veas de dónde salen o parten ciertas cosas, porque a veces que ahí están colocando como las ecuaciones directamente, y aquí estoy mostrando el origen de ellas y cómo la cancelamos y lo que sea. Entonces dice acá, obtener el tensor de tensiones, ya sabes que estábamos en el plano, así que sería esta, y también el tensor de deformaciones. Ese tensor de deformaciones es este, o sea, todo esto de acá. Y aquí al lado te coloco yo también, porque como sale en el formulario, qué significa cada cosa, ¿ok? Y cómo calcularlo. Bien, tenemos dos datos que son los que normalmente van a dar, que es el módulo de elasticidad, que eso depende del material, y también el coeficiente de Poisson, que también depende del material. Para este material, que creo que es acero, tenemos esos dos datos, ¿ok? 200 gigapascal y 0,25 el coeficiente de Poisson. Bien, en el ejercicio, que ya te lo había explicado hace rato con el primer video, veo que hay una placa. Esto sí tendría que tener un cierto espesor, obviamente. Ese espesor, sea mínimo o no, hace que tengas profundidad, pero esa profundidad no la estamos viendo nosotros porque está hacia ti o hacia mí, ¿ok? En el eje X3, que sería el eje Z, no lo vemos, pero se supone que tiene una profundidad. Bien, estoy viendo que esta placa que está acá está restringida por la parte superior, por la parte inferior y por la parte izquierda, esta placa. ¿Okay? Quiere decir que si yo aplico un esfuerzo aquí para supuestamente comprimir, porque ese esfuerzo, estas líneas que están colocando acá, hacen alusión a esto, a un esfuerzo que se está aplicando allí, y obviamente fíjate que en qué eje está, en el eje X1, y como es normal, o sea, axial, no se está aplicando eh,
en una combinación de ejes, este esfuerzo axial o esfuerzo normal se está aplicando hacia adentro de esta placa. Si esta pared no estuviese aquí, posiblemente este de acá no se comprima, porque si estos son ruedas, si estos de acá abajo son ruedas, lo que va a hacer es que todo este cuerpo se desplace hacia la izquierda, pero no se comprima. ¿Ok? Pero como tenemos una pared acá y estamos aplicando este esfuerzo aquí, este lado no tiene para dónde moverse. Entonces, lo que hace es una deformación negativa aquí, que es la compresión causada por este esfuerzo normal. Otra cosa que también hace como o debería hacer de manera espontánea y natural es que como él no tiene salida hacia allá, él va a querer ensancharse, es decir, tener una deformación positiva en el otro eje. ¿Cuál es el otro eje? Este de acá y el que no vemos, que es el 3. ¿Puede él ensancharse en el eje de las X, X2, perdón? No, no puede. ¿Por qué? Porque está restringido arriba y está restringido abajo. Si está restringido abajo, pero arriba no, es decir, toda esta parte no está, este cuerpo también, además que de comprimirse por acá, va a querer estirarse en el eje X sub 2 y ya pudiéramos decir que esto es diferente de cero, pero yo lo coloco como dato que es igual a cero porque mirando la figura me doy cuenta que en este eje no va a poder ni subir ni bajar, es decir, que este de acá va a ser cero. ¿Cuál es su longitud original? 13 centímetros, que es esto, pero no vale de nada porque tengo ese dato y al final de cuentas creo que no lo utilizo porque precisamente su deformación o el cambio de su deformación, no, este es el alargamiento. Deformación se le habla a esto. Alargamiento viene siendo lo que cambia la longitud en el eje que lo estemos trabajando. Entonces, no tiene cambio y justamente por las restricciones arriba y abajo. Ahora, no nos muestran esto en 3D, pero asumimos que esta parte que está acá a los lados, es decir, lado izquierdo y derecho, no, lado izquierdo y derecho no, hacia mí o hacia ti, no hay nada que lo restrinja. Es decir, esto no es una pared que está acá, un muro, impidiendo que se mueva hacia ti o hacia mí. ¿Ok? Entonces, en ese eje sí va a tener deformación. No lo coloqué aquí porque no es un dato que tengo, pero sí se puede calcular. ¿Ok? Entonces, con estos datos y sabiendo lo que tenemos que hallar, vamos a empezar. Yo voy a comenzar con representar las deformaciones en los ejes X1, 2 y 3. Bueno, los que pueda calcular con los datos. Fíjate, la deformación en el eje X, que sí se da, se calcula como con esta ecuación de acá. Esta ecuación de acá tiene simplificaciones. Por ejemplo, este término con este término se cancelan. Si te das cuenta son iguales, solo que con signo contrario. Estos dos se cancelan y me quedan estos de acá. En donde estos de aquí, como fíjate que esta deformación están en el mismo eje, se pueden cancelar también y me queda la deformación o el alargamiento versus la longitud o la posición que tenga el cuerpo. Como esto que ocurre aquí, es decir, la derivada parcial de u con respecto a la derivada parcial de x1, es decir, el alargamiento versus su longitud, como estos son tramos pequeños, es decir, normalmente los materiales cuando sufren una deformación siempre son pequeñas, es decir, son mínimas. Cuando son mínimas se puede representar simplemente como un delta. Cuando los diferenciales son muy grandes, pues hay que resolverlo con integrales, pero cuando no, se puede representar como un delta. Un ejemplo de eso, de lo que se hizo aquí, esto versus esto, por si acaso, es, por ejemplo, cuando tienes una curva, es una curva realmente, pero cuando tú aplicas un zoom para analizar solamente una pequeña porción de ella, en algún momento esa curva no se siente como una curva, sino que aquí ve, pareciera que fuera una línea recta. Entonces, eso es lo que quiere decir esta parte de acá, que como estos diferenciales son tan pequeños debido a que las deformaciones de los materiales sólidos son mínimas, se puede representar como delta. ¿Qué significa este delta y qué significa este delta? Bueno, el delta de abajo estoy haciendo un poquito más, detallista en el primer ejercicio. Como aquí vamos a aplicar cosas en el ejercicio 2, creo que allá me puedo saltar ciertos pasos que aquí ya te expliqué. Entonces, este delta, ¿qué quiere decir? La posición o el cambio de posición desde tu eje. Por ejemplo, este es el eje x1. Un delta x1 no es más que, imagínate que esto que es la posición 2 y esto de aquí el origen que es la posición 1. ¿Cómo se calcula delta? Posición 2 menos posición 1.
¿Cuál es la posición 2? 26 centímetros, que es aquí. ¿Cuál es la posición 1? Este que está acá, que estamos en el origen, entonces sería menos 0. 26 centímetros menos 0, 26. Por eso es que el delta X1 se le puede decir directamente, sin tanta explicación, que es la longitud que hay de aquí hasta, perdón, yo aquí lo coloqué mal, no es aquí, perdón, es que me confundí, no es aquí, es acá, porque se supone que es la longitud original en ese eje, es decir, de acá hasta acá, esa es. Voy a borrar acá todo esto y ahí tenemos la explicación. Y el otro también lo había explicado, que es este de acá arriba. Este de acá arriba mide es esta pequeña deformación. Esa pequeña deformación sería aquí y acá. O sea, tú haces una recta hacia dónde está hacia dónde va la deformación, está viniendo hasta este punto. Vamos a suponer que este es el punto de origen y este es el punto de partida o punto final. El delta UI sería lo que tengamos aquí. Yo no sé qué posición, qué distancia es esto, pero sí sé que la original es los 26 centímetros. ¿Cuánto hay acá? ¿Qué posición, qué distancia tenemos acá en el estado final? Los 26 que teníamos originalmente, menos los 0,013 que se deformaron. O sea, esta posición inicial son 26 y su posición final es 26 menos esta pequeña parte. Cuando tú restas eso, aquí te da un número. ¿Cuánto es? Bueno, 25,090 y tanto, ¿no? Algo así. No importa, lo importante es que este número se cancela con este, 26,26, y me queda menos 0,13 centímetros. Sin pensar tanto entonces, este delta que está acá se refiere a lo que se acortó o lo que se alargó, es decir, esto que te ponen acá. Sin pensar, este es el punto inicial, este es el punto final, no. Se puede hacer directamente. Lo mismo pasa con esta distancia. Esta distancia de acá vendría siendo su delta X sub 1 y este sería el delta sub 1. Listo, este es de donde viene estos datos que están acá, este y este de acá. Al dividirlo, pues me da 5 por 10 a la menos 4 y aquí sería bueno y cómodo trabajar con notación científica. Acá la calculadora me dio menos 4, pero también pudo dar por 10 a la menos 3 y creo que aquí quedaría 0,5 por 10 a la menos 3, creo yo. Entonces nada, me dio ese resultado. Por cierto, esto es negativo, que no lo había colocado aquí. Esto es negativo, porque recuerda que se está acortando. Y lo mismo voy a hacer con el otro eje. Eje de acá es más sencillo todavía porque recuerda que este es el eje vertical y en el eje vertical tiene restricciones arriba y abajo, por lo tanto no se va a deformar. Pero bueno, la explicación sería que estos dos se cancelan, ya sabes que esto de acá también y se convierte en derivada parcial del acortamiento en el eje 2 y la longitud o el cambio de la longitud en el eje 2. Obviamente esto, por como te expliqué ahí arriba, se convierte en deltas. Esto vale 13, que vendría siendo su longitud, y esta de acá no es más que eh, su deformación. No se puede deformar en el eje vertical, por lo tanto, esto es 0 y hace que la deformación 2,2 es 0. Es decir, hasta ahorita ya tenemos este y tenemos esto. Nos faltaría el 3 y todos estos de acá se hacen 0 porque si te fijas, este cuerpo, ¿cuándo es diferente de 0? Te voy a hacer un ejemplo claro. Imagina que no tiene esto de acá, imagina que no tiene esto de acá y este cuerpo puede deformarse libremente en todas las direcciones y causar esto. Este rectángulo que está acá, si yo le hago una cierta deformación, esto es otro caso, ¿no? No es este caso que estamos trabajando aquí. Si le hago una deformación, tú vas a notar que de aquí para acá hubo un cambio, de aquí para acá hubo un cambio. Bueno, esos cambios son E22 y este de aquí para acá sería E11. Y el otro que está en el plano Z, en el eje Z, que sería X3, no lo vemos. Ok, pero eso no es lo que quería decir. Lo que quería decir es esto de acá. Esto de aquí y esto de acá, si te das cuenta, hubo una deformación tangencial, como que hubo un ángulo. Ese ángulo es lo que lo vemos como la deformación transversal y esa deformación transversal son estas de aquí. Estas y estas de acá. Es decir, esta y esta de acá.
¿Ok? Entonces esas deformaciones en este caso no está ocurriendo porque fíjate que el cuerpo, como está atrapado allí, no le permite tener esos cambios. En este ejercicio no vamos a tener deformaciones transversales o cortantes. Bien, entonces nos falta, como no vamos a tener, nos falta, ya tengo este que vale 0, faltaría entonces solo esto porque todos los demás serían 0. Vamos por este. Esa ecuación para calcular él tiene que ser con esta ecuación que es la ley de Hooke generalizada. Claro, aquí está el número 1, pero yo tendría que hacerlo para el 3. Para el 3 sería esta ecuación de acá. Aquí me adelanté un poco porque te quiero mostrar por qué no me puedo ir directamente a esta ecuación. Esto sería lo que yo estoy buscando para terminar el, el, el tensor de deformación. ¿Ok? No lo puedo calcular todavía porque si esta es mi ecuación, que es la ley de Hooke generalizada, yo sé que este es 0. ¿Por qué el esfuerzo 3,3 es 0? Recuerda que ese es el esfuerzo normal en el eje X3, es decir, en el eje Z. ¿Por qué el esfuerzo aquí es 0? Bueno, si te das cuenta, aquí tengo un esfuerzo que hace que se comprima esto, o sea, tengo esfuerzo en el eje X1. Y cuando este intente ensancharse, como no puede, porque están unas paredes arriba y abajo que lo están presionando, ella se va a presionar justamente, o sea, va a haber un esfuerzo en el eje X2, no es 0. Pero en este de acá, libremente él va a poder ensancharse, porque si te das cuenta, hacia acá, que es hacia mí o hacia ti, el cuerpo no tiene allí una pared o unos muros que lo estén presionando para que se deforme. Así que se va a poder desplazar o deformar tranquilamente y no va a tener esfuerzo. Es decir, no tenemos esfuerzo 3,3. Así que este término de acá ya yo lo conozco. El esfuerzo en 3 no es incógnita, porque es un valor que ya sabemos que vale 0. Pero para calcular entonces lo que nos hace falta, que es esta deformación, nos hace falta estos dos. Y ninguno de los dos los tengo. Entonces tengo que aplicar esta misma ley de Hooke no solamente para el eje 3, sino también para el eje 1 y para el eje 2, para poder hallar estos dos, sustituirlo ahí y calcular mi deformación. ¿Okay? Vamos a buscarlo. Acá. Entonces, aplico la deformación en el eje 2. Puede ser el eje 1 y el eje 2. Yo comencé por el 2. Voy a otra cosa. ¿Por qué comencé con el 2? En la resolución que tú me pasaste comenzaron con el 1. No hay ningún problema porque se genera un sistema de ecuaciones. No hay ningún problema. Yo quise comenzar con el 1. ¿Por qué? Porque esta deformación que está acá en el eje 2,2, recuerda que lo calculamos aquí, mira, es esta de acá. Esa deformación es 0. Esa deformación es 0. Bueno, aquí también resolví el por qué las deformaciones transversales son 0. Bueno, lo que te expliqué acá, lo expresé aquí matemáticamente, que no vamos a tener deformaciones transversales y por eso es que todo esto de acá se hace en 0 y esto de acá. Los que no son los del medio. Esto es lo que nos preocupa. Ya tengo el 1 y el 2, nos falta el 3. Bien, entonces acá abajo te decía, acá. Comencé con el 2 porque como la deformación en el eje vertical es 0, prefiero comenzar por allí. Pero primero hice ciertas simplificaciones, que como el material es isótropo, significa que esta se llama módulo de Young o módulo de elasticidad, es constante, da igual en las direcciones que sea, puedo sacar un factor común y pasarlo para acá multiplicando, para que me quede esto de forma lineal, más fácil de trabajar. Entonces, queda. Y otra cosa, recordando siempre que el 3, el esfuerzo, o la deformación, perdón, el esfuerzo en 3, en el eje 3 es 0. Listo, se cancela y la ecuación me queda un poco más sencilla. Estos son datos conocidos y estos dos son la incógnita. Pero sabiendo que esta deformación en el eje vertical es 0, todo el término se cancela, que esto que está acá hace que todo esto se cancele y sustituyendo el módulo o el coeficiente de Poisson, que es 0,25, me queda despejando de acá. Recuerda que el 0,25 es un cuarto, ¿no? Entonces el 4 pasa para acá multiplicando a este esfuerzo en el eje 2 y ya tengo mi primera ecuación. No puedo calcular uno porque me falta el otro, pero por lo menos tengo una relación entre ellos dos, ¿ok? Que es el 4 este.
lo voy a colocar como mi ecuación 1. Voy a hacer el mismo procedimiento, pero ahora lo voy a hacer para mi eje horizontal, o sea, para mi eje x1, que ahí también conozco este término porque lo acabo de calcular que me dio 5 negativo por 10 a la menos 4. Vuelvo y repito, este módulo de Young es constante, así que saco como factor común y lo paso multiplicando para volver a mi ecuación lineal. ¿Qué término cancelé? Este de acá. Como siempre, en el eje 3 voy a cancelar mi esfuerzo normal o mi tensión normal. Listo. Este término ahora sí que lo tengo, no se hace 0 porque vale menos 5 por 10 a menos 4. Algo que me salté allá creo, bueno, porque se cancelaban, pero aquí sí te lo voy a decir. El módulo de Yan, las unidades creo que ahí no tiene tanto problema, ¿no? El módulo de Yan está siempre en gigapascal, normalmente en el sistema internacional porque es muy alto. Como acá estamos trabajando con esfuerzos y los esfuerzos casi siempre los trabajamos en mega, entonces acá lo multiplico por 10 a la 3 para pasar de giga a megapascal, ¿ok? Así que me va a quedar todo esto en megapascal, que es una unidad que me conviene trabajar esto de acá. En la guía que me pasaste está escrito de otra forma, pero no pasa nada porque allá trabajan con giga y yo quiero trabajar con mega. Es mejor, bueno, para mí es más cómodo, es como con lo que estoy acostumbrado. Y creo que no exigen acá unidades, así que no pasa nada. Y bueno, me queda otra vez estos dos esfuerzos, que son los mismos que están arriba como incógnita, pero, por cierto, esta multiplicación acá completa me da 100, mejor dicho, es menos 100. Entonces, tengo una ecuación lineal donde tengo dos incógnitas, pero al menos ahora tengo una en función de la otra. Ya yo sé que esto es 4 veces la deformación 2,2. Entonces, al sustituirlo, que fue acá, ya veo que puedo sacar un factor común de la deformación, perdón, del esfuerzo tangencial en el eje 2 y pasa eso a dividir. Es decir, 4 menos 0,25 da 3,75 y todo esto da, vamos a ver, 26,67 negativo. Nos dio negativo. ¿Por qué? Porque significa que está en compresión. ¿Tiene lógica? Vamos a ver. Vamos acá. Habíamos dicho que este cuerpo, cuando esto se comprime, él quiere liberarse, es decir, ensancharse. Pero como se consigue con esta pared, él quiere ir hacia allá y esta pared no le permite. Por lo tanto, hay una compresión que ella está sufriendo allí porque quiere estirarse y no puede. Entonces, el 2,2 sí o sí tenía que dar negativo. Entonces, estamos bien por allí con ese signo y con el resultado. Bien, ahora sí, si ya yo tengo este, recordemos que el 1 es 4 veces este de acá, que ya lo había visto arriba en la ecuación 1, sería esto de acá. Entonces, ese esfuerzo 1, estoy hablando de que es esta ecuación, la estoy utilizando, ya me queda entonces el esfuerzo 106. ¿Tiene lógica también? Sí, tiene lógica que este valor sea mayor al que nos dio por acá, porque es quien está rigiendo el movimiento. O sea, la deformación aquí está ocurriendo es por él. ¿Tiene lógica entonces que la deformación de él el esfuerzo de él, perdón, sea mayor a la que tenga en el otro eje, que viene siendo como una consecuencia de lo que hizo el 1? Bien, vamos con el 3. Te explicaba hace rato que no podía calcularlo porque me faltaban estos dos, pero ahora ya los tengo. Aquí están. Y nuevamente este módulo de Jan, como está en mega, en giga, tengo que colocarlo en megapascal. Y eso es para que se pueda cancelar esto con esto de acá. Y me queda toda la deformación adimensional. Es decir, eso no tiene unidades, ¿ok? Queda adimensional. Entonces acá me tiene, y me dio positivo. ¿Tiene lógica de que sea positivo? Sí, porque yo te he explicado por acá que cuando algo tú lo estiras es positivo, la otra parte del cuerpo lo siente como un acortamiento. Sin embargo, cuando algo lo acortas, otras partes del cuerpo lo sienten como un ensanchamiento. Es decir, si esto no hiciera esto hacia afuera, sino que se comprime, hace que el cuerpo, cuando tú lo comprimes, hace que el cuerpo se ensanche. ¿Ok? Se vuelve más gordito. Y eso tiene lógica, ¿por qué? Porque se supone que el volumen o la masa de eso no se va a ir para ningún lado, no va a cambiar, es un sólido. Se tiene que convertir lo que algo se acortó en algo que se ensanche. Y si ahí estamos claros, son difíciles, bueno, no son difíciles, son un poquito complicados lo de las clases grabadas porque aquí necesito, bueno, eh, el feedback. Necesito cuando me digas, sí, está bien, está ok, o alguna dudita, pero bueno, o sea, imagino yo que cuando escuches esto vas a tener ciertas dudas en algún momento. Yo de verdad que espero de todo corazón que todo lo que esté contando yo acá
se esté entendiendo a la perfección. ¿Ok? Y bueno, ya está. Bueno, ahí tenemos todas las deformaciones y tenemos todos los esfuerzos. No queda más de otra que sustituir en el cuadro que te coloqué arriba, acá. Lo que tenemos que rellenar, el, el estado de deformación, el tensor de deformación y el tensor de tensión. Son esos de arriba. Donde te había dicho que las deformaciones, estas tres de acá arriba, que son estas mismas, copiar y pegar, valen cero. Esta casualmente vale cero porque recuerda que tiene restricciones en el eje, o sea, tiene restricciones arriba y abajo, o sea, no se va a deformar en el eje X sub 2, por eso es que esta es cero, pero mayormente hay un valor. Y si aquí hubiese un valor, iba a ser también positivo. Lo que le pase a uno, le va a pasar de forma contraria a los otros dos ejes. ¿Okay? Este nos acaba de dar, este era menos 5, que lo calculamos al principio con los datos que nos dio el ejercicio, y esto está por 10 a la menos 4. Todo lo traté con notación científica por 10 a la menos 4 y por eso lo puse acá y no acá adentro. ¿Okay? Da igual. Listo. Ese es el de deformación. Vamos al de tensión. Como estamos trabajando en 2D, o sea, en el plano, no hace falta que colocamos acá los otros ceros, en donde, así, los otros ceros, en donde aquí va el 3,3, que también vale 0, entonces vamos a rellenar con 3 ceros. En este caso, no va esto porque no es 3D, si lo colocas en 3D, ya sabes que rellenas con ceros. 0, 0, 0, y 0 y 0, así. Bien, entonces sería en 2D. En 2D, aquí están las unidades, que va a ser megapascal, y tenemos la deformación 1,1 y este que está acá es el resultado de la deformación 2,2. Ambas nos dieron negativas porque se está comprimiendo. ¿Okay? Y ya sabes que estos son ceros porque no tenemos deformaciones tangenciales. Estos también se hicieron ceros, por eso no tenemos eso. Y listo, ese es todo este ejercicio. Me está llevando 26 minutos, pero el próximo ejercicio va a ser un poquito más corto porque hay muchas cosas que ya expliqué acá. De todas maneras, yo suelo repetir las cosas, así que si allá tengo que repetir algo, lo hago sin ningún problema si lo veo necesario o algo comparativo. Y como lo voy a resolver aquí al lado, puedo venirme hacia acá cuando necesite comparar algo de por qué aquí sí y aquí no. Entonces está bueno eso. Aquí paro la clase.